Hola, en este video les voy a mostrar cómo resolver el ejercicio número 10 del trabajo práctico número 1 de la asignatura Bioestadística correspondiente a la licenciatura en Enfermería. Esta guía de trabajos prácticos está en el aula virtual y corresponde al ciclo 2022. Vamos entonces a ver qué dice el enunciado del ejercicio número 10. Los siguientes datos corresponden al número de hijos de mujeres mayores a 20 años que asistieron a un centro de salud. Ahí pueden observar los datos que corresponden a una variable discreta, es decir, una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, esos valores que están allí siempre van a ser enteros y van a surgir a partir de un conteo. La primera consigna es presentar los datos en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Bueno, primeramente voy a construir una columna donde cada valor de la variable va a aparecer una sola vez. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Son los 5 valores de la variable. No existe otro valor en esta muestra de datos. Y ahora lo que voy a hacer es, para cada valor de la variable, voy a contar la cantidad de veces que se repite. Esa cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable se denomina frecuencia absoluta. Y fíjense cómo vamos a ir obteniendo esa frecuencia. El 0, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Es decir, acá voy a poner un 4. El 1, ¿cuántas veces aparece? Voy a tachar el 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que hay 5 veces 1. Bien, estos valores que voy a ir completando en esta columna se llaman frecuencias absolutas. Y vamos a ver que esas frecuencias después nos van a servir para hacer interpretaciones. Entonces, yo ya tengo calculado esto. Y ahí está. ¿Sí? Para cada valor de la variable tengo su frecuencia absoluta. La suma de todas estas frecuencias me da el total de observaciones, que es 22. Ese sería el primer ejercicio. Vamos al segundo. Complete las frecuencias acumuladas y las relativas. ¿Qué son las frecuencias acumuladas? En esta tablita, lo que decimos nosotros con este 4 es que hay 4 mujeres, perdón, a ver, ahí está. Hay 4 mujeres que no tienen hijos. Hay 5 mujeres que tienen un solo hijo, 3 mujeres que tienen 2 hijos. Ahora yo voy a construir aquí otra columna. Ya después les voy a mostrar todo bien armadita. Pero las frecuencias se van a ir acumulando. Es decir, a la frecuencia que aparece en primer lugar le voy a sumar la segunda. Es decir, 4 más 5, 9. 9 más 3, 12 y así sucesivamente. Estas frecuencias se llaman frecuencias acumuladas y lo que hacen es acumular frecuencias absolutas. Entonces, vamos a ver primero, ya sabemos cómo se obtiene, vamos a ver ahora cómo se interpretan. Para esto voy a primero completar la frecuencia acumulada y vamos a ver cómo se interpretan estos valores. Hay una pregunta que surge aquí de la consigna. En realidad dice: complete las frecuencias acumuladas y las relativas. Bueno, vamos a completar las relativas ya que estamos. Esta es la columna de frecuencias relativas. ¿Cómo se obtiene cada numerito que está aquí? Muy fácil. La frecuencia relativa del primer renglón, es decir, del primer valor de la variable, que en este caso es 0, se obtiene haciendo un cociente entre la frecuencia absoluta dividido el total de observaciones. O sea que este 0,18 es el cociente entre 4, que es la frecuencia absoluta, dividido 22. Bueno, este número da 0,18. Lo pueden hacer y recuerden que estamos redondeando. Es decir, si a mí me dan un número 0,1774, por ejemplo, esto se redondea a 0,18. ¿Por qué? Porque si yo quiero redondear a la segunda cifra, tengo que mirar qué tengo en la tercera cifra. Si esta cifra es igual o mayor a 5, le agrego una a la anterior. Como es este el caso, me queda 0,18.
¿Qué hubiera pasado si hubiese tenido 0,1734? Esto quedaría en 0,17 nomás. ¿Por qué? Porque quiero redondear a 2 cifras y al mirar la tercera veo que no alcanza el 5. Entonces el 7 queda como está. Bien, entonces de esa manera se obtienen todas las frecuencias relativas. La suma de las frecuencias relativas tiene que dar 1, así como la suma de las frecuencias absolutas tiene que dar n. Recuerden que esto es el total de observaciones. Si por alguna razón esta suma no da 1, por ejemplo da 1,01 o da 0,99, lo más probable es que se deba a el redondeo, pero eso no significa que hayan hecho mal. Así que quédense tranquilos si al comprobar ven que tienen esos valores. Ahora, si les sale 1,2 o 0,95 o 0,94, es decir, como que le falta mucho para llegar al 1, bueno, ahí sí habría que ver qué hicimos mal, porque por redondeo no van a obtener una diferencia tan grande. Bien, entonces, completando las frecuencias relativas, voy a hacer todas las que siguen, que están acá. Voy a hacer lo mismo que la columna de frecuencias acumuladas. Voy a ir sumando. 0,18 voy a poner acá al comienzo. Luego le voy a sumar 0,23. Lo voy a poner acá. Luego le sumo 0,14. Pongo acá. Y así hasta el final. Ese es el resultado. Voy a borrar todas estas líneas. Y ahí tienen la tabla completa. Bien, lo más importante es lo que sigue, es decir, no armar únicamente la tabla, sino saber interpretar. Entonces vamos a interpretar cada uno de estos valores según la guía de preguntas. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿cuántas mujeres no tienen hijos? Bueno, hace un rato lo dijimos, 4. 4 mujeres son las que no tienen hijos. ¿Cuántas mujeres constituyen la muestra? Es decir, ¿cuántas personas hay en la muestra? Y eso sería n, 22. ¿Qué porcentaje de mujeres tienen menos de 3 hijos? Bueno, y acá vamos a hacer uso de la frecuencia relativa acumulada. Primeramente vamos a ver cómo podemos interpretar estas frecuencias acumuladas. Por ejemplo, esta frecuencia absoluta 5 significa que hay 5 mujeres que tienen un hijo. En cambio, este 9 significa que hay 9 mujeres que tienen un hijo o menos. ¿Sí? Porque recuerden que esto está acumulando las frecuencias anteriores. Entonces, este 9 significa que hay 9 mujeres que tienen un hijo o menos. Con las frecuencias relativas tenemos que llegar a un acuerdo. Esta frecuencia relativa se va a interpretar como un porcentaje. ¿Cómo se interpreta? Bueno, diciendo 18%. Ojo, no tengo que decir 0,18%. La frecuencia relativa es 0,18. Y la frecuencia relativa porcentual es 18%. Es decir, la frecuencia relativa porcentual es la que se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces, esto es 18%, esto es 23%, 14%, 55%, etcétera, etcétera. ¿Qué significa este 23%? Significa que el 23% de las mujeres tiene tan solo un hijo. Y este 41%, que corresponde a la frecuencia relativa acumulada, significa que el 41% de las mujeres tiene un hijo o menos. Entonces, cada vez que tengamos que interpretar una frecuencia acumulada, ya sea frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada, siempre voy a tener que considerar el valor de la variable y los anteriores. Por eso dije recién, un hijo o menos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda la interpretación. Ahí está bien resumidito, con todas las preguntas. Pregunta A, presente los datos de una tabla de distribución de frecuencia, es lo que hicimos. B, complete las frecuencias acumuladas y relativas, es lo que hicimos. C, ¿cuántas mujeres no tienen hijos? Entonces C, la respuesta es 0. Vamos a la pregunta D. ¿Cuántas mujeres constituyen la muestra? Bueno, acá ponemos que n es igual a 22. E,
¿Qué porcentaje de mujeres tienen menos de 3 hijos? Bueno, menos de 3 hijos significa 2, 1 y 0. Es decir, tengo que mirar el 2. Y como habla en porcentaje, tengo que mirar la frecuencia relativa. Entonces la respuesta es 55%. El 55% de las mujeres tiene 2 hijos o menos, que es equivalente a decir que tiene menos de 3 hijos. ¿Qué porcentaje de mujeres tiene 4 hijos? Bueno, voy a pintar esto para aclarar que ya está hecho. ¿Qué porcentaje de mujeres tiene 4 hijos? Bueno, a ver, 4 hijos es esto. ¿Qué porcentaje de mujeres corresponde a este valor? Entonces acá la respuesta es 14%. Porque dice 4 hijos, no dice 4 hijos o menos. Ahí tendría que ir a la acumulada. La pregunta G: ¿cuántas mujeres tienen al menos un hijo? ¿Qué significa al menos un hijo? Bueno, que significa que tengo que contar las mujeres que tienen un hijo, que serían 5, las mujeres que tienen 2 hijos, que serían 3, las que tienen 3 hijos, que serían 7, y las que tienen 4 hijos, que serían 3. La suma de todas estas frecuencias absolutas es la respuesta a esa pregunta. Si ustedes hacen las cuentas, esto va a dar 18. La pregunta G es 18 mujeres, ¿no? 18 mujeres. Y la última pregunta, o la última consigna, es represente los datos en una tabla, represente gráficamente los datos de la tabla de frecuencia. Y para representar gráficamente, voy a construir primero un sistema de ejes cartesianos. Es decir, en el eje X voy a poner los valores de la variable 0, 1, 2, 3, 4, y en el eje Y voy a poner las frecuencias absolutas. La idea es que yo pueda representar estas frecuencias para cada valor de la variable. Es decir, que al 0 le corresponde frecuencia 4, al 1 le corresponde frecuencia 5. ¿Y cómo represento esas frecuencias? Con una barra finita, ¿sí? Que no tiene que tener contacto con la otra, porque hablamos de variables discretas. Ahora, cuando veamos variable continua, vamos a ver que estas barras van a ser más anchas y van a estar todas pegadas. Ese gráfico se llama histograma. Este gráfico se llama gráfico de barras o gráfico de bastones. Entonces pueden ver aquí que el valor 0 de la variable tiene frecuencia 4, el valor 1 tiene frecuencia 5. ¿Qué frecuencia tienen el valor 2, 3 y 4? Bueno, sus frecuencias son 3, 7 y 3 respectivamente. Entonces tienen 3, 7 y 3. De esa manera entonces queda el gráfico para esta tabla de frecuencias. Bueno, y finalmente lo que quiero mostrarles es lo que vamos a hacer en clase. Es probable que lo hagamos esto con un software, pero lo que me interesa ahora es interpretar. Estos datos que están aquí corresponden al ejercicio 11 y son todos estos números que ven aquí, pero estos números que corresponden a el tiempo en segundos que necesitó un grupo de alumnos para realizar una actividad, están ordenados en una tabla con intervalos. O sea que acá tenemos que hay 6 estudiantes, 6 alumnos, que tardaron entre 57 y 62 segundos. 5 estudiantes tardaron entre 62 y 67. ¿Sí? Porque esto es frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. O sea que todas las interpretaciones son equivalentes a las que hicimos en la tabla simple. Bien, con más detalle veremos esta tabla en clase. Espero que hayan entendido y nos vemos el día jueves. Hasta luego.